En esta clase vamos a analizar un gran árbol filogenético, que es el de los vertebrados, o mejor dicho, el de los cordados, que nos interesa particularmente por dos motivos. Una es que estamos incluidos nosotros, los homínidos, los humanos, en este grupo, y además tenemos bastantes datos paleontológicos porque tenemos gran cantidad de huesos y o fósiles o marcas de huesos, porque dicha estructura es relativamente fácil de conservar y de tamaño importante, como es el caso de los grandes reptiles del Mesozoico. En este esquema se representan las distintas eras geológicas y cómo fue cambiando la vida a lo largo de los tiempos. Y una discusión interesante fue la importancia de los fósiles en la construcción de los árboles filogenéticos. En algunos casos se han opinado que no eran tan importantes, que lo que importa es clasificar la vida que está presente hoy. Sin embargo, el análisis de fósiles y de determinados organismos que presentan caracteres intermedios de los que están vivos hoy nos ayuda a mejorar los árboles filogenéticos. Por ejemplo, en este caso que habíamos analizado anteriormente, si nosotros vemos los organismos que están vivos hoy, vemos los mamíferos, las tortugas, los escamosos, los cocodrilos y las aves, por ahí dudamos un poco en cómo organizar el árbol filogenético. Pero si nosotros podemos ver los organismos fósiles o los restos que habíamos encontrado, y de acuerdo a observar y analizar los huesos, las estructuras homólogas, es más claro cómo es el origen, cómo es la relación entre los grupos. Acá tenemos que las aves están relacionadas con los dinosaurios y así luego con los arcosaurios, y ahí engloba los cocodrilos. Luego los diápsidos, de acuerdo a la estructura craneana, con los lagartos. Y luego recién con las ramas que van desde los anápsidos o los testudines, las tortugas, y después los mamíferos. Acá en este árbol vemos las distintas ramificaciones del grupo Chordata, que son lo que decimos vertebrados, más algunos que no son literalmente vertebrados, como los agnatos, pero sí tienen notocorda. Así que acá vemos, se han omitido los grupos de vertebrados extintos, que son muchísimos, pero para simplificar el árbol, que ya de por sí es bastante complejo, faltan las ramitas cortadas, digamos. Pero acá podemos ver que son un grupo bastante antiguo. Al costado, a la izquierda, se ve las distintas eras geológicas y arrancan en una línea que no se sabe bien dónde empieza, pero es desde el Cámbrico. Así que se supone que aparecieron en el Precámbrico. Se encuentran datos de fósiles de aparentemente lo que parece ser un cordado, algo así como un gusanito, con lo que parece ser una línea que podría ser la notocorda, o sea que no es tan seguro que sea un ancestro, pero podría ser algo similar, que se encontró en la fauna de Burgess Shale, que es un esquisto precámbrico, que fue encontrado en un cratón, unas rocas muy antiguas, con un limo muy delicado, que se solidificó, pero dejó una impronta en las rocas bastante nítida de lo que es las estructuras blandas del cuerpo. Porque la notocorda en un principio era una estructura blanda. Solo después, cuando aparecieron los tejidos óseos, las vértebras rígidas, que ahí son más fáciles de fosilizar. Pero en un primer momento mucho de la historia de lo que son el grupo Chordata fueron animales muy pequeños, blanditos, casi como gusanitos, y que aparentemente vivían en el fango de lagos o estanques de agua, y eran sésiles, casi sésiles, podían desplazarse, pero por medio de nado con la notocorda, que sirve de vara rígida para así se pueden desplazar. Pero la mayor parte del tiempo la pasaban enterrados filtrando con sus branquias, que en un principio parece ser que cumplieron esa función de filtración y de alimentación. Bueno, en esta imagen se ven dos ejemplares de Picaya gracilens, que es lo que se supone que pudo haber sido este cordado que les decía.
así que son bastante pequeños y ahí se ven una estructura segmentada también, que esto es característico de los cordados. Y ahora vamos a las características propiamente dichas del filo. Bueno, como les decía, lo más típico es la notocorda, esta vara semirrígida que se encuentra en la parte dorsal del cuerpo, justo por debajo del el tubo nervioso dorsal, que también es un tubo, es ectodérmico, esto es compartido con el otro grupo, pero es un tubo, esto, es decir, que tienen un hueco interno por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y después tenemos las hendiduras branquiales, que tienen varas rígidas que las sostienen. Tenemos una cola posanal. Nosotros vemos que en algunos animales como tienen un abdomen en donde el ano termina en la última parte del cuerpo. En este caso tenemos una cola que es característica de la mayoría, al menos de los vertebrados. Algunas especies la perdieron, pero en los embriones se puede ver todavía. También tenemos una estructura ósea y muscular segmentada. No es la misma metamería que tienen los anélidos, por ejemplo, en donde el celoma está también metamerizado. También tenemos de modo característico el tegumento de los vertebrados, que está formado por una epidermis externa de epitelio pluristratificado ectodérmico y una dermis más interna, junto con tejido conectivo, que es mesodérmica. Y estos dos tejidos han permitido ser bastante versátil a lo largo de la evolución, porque esta piel ha formado distintos tipos como pelo, plumas, glándulas, escamas, placas, y también otras que son específicas de algunos lugares como los dientes o las uñas, las garras, etc. Y también lo que pasa en la mayoría de los cordados es que la notocorda es reemplazada por vértebras, y esto constituye lo que es el soporte y el ligamiento de los músculos a la estructura ósea. Los únicos que no ocurre esto son los mixines y las lampreas, que son cordados que no presentan vértebras, ¿no? Los mixines, esto le permite tener una flexibilidad, que pueden anudarse sobre sí mismos, que el resto de que los cordados no pueden hacer. Y también tenemos que el sistema nervioso central está protegido por el cráneo dérmico, las costillas, y también tenemos las cinturas pélvica y escapular, y alguna de ellas está unida a la columna vertebral. Y siempre tenemos dos pares de apéndices unidos a estas cinturas. Y algo que llama la atención es que los músculos son unidos al esqueleto interno, proporcionan variados movimientos y complejos. Eso le da complejidad al grupo y una adaptación a distintos medios de locomoción que presenta. Bueno, y la adaptación del sistema digestivo es diferente, por ejemplo, al de los protostomados, porque siempre se encuentra de manera ventral y hay grandes glándulas como el hígado y el páncreas. También el sistema circulatorio, que es siempre cerrado, presenta un corazón de a 2 o 4 cámaras, y bueno, hay arterias, venas capilares y el fluido sanguíneo siempre con eritrocitos con hemoglobina, glóbulos blancos. Tenemos los grandes arcos aórticos en esa estructura que está dibujada ahí. Ese es un corazón de embrión, pero también es bastante parecido al corazón que tienen los peces. Fíjense que ahí pasa el bombeo del ventrículo, es hacia los arcos aórticos y pega la vuelta por la hendidura branquial y vuelve por el resto del sistema arterial. Y de esa estructura básica que se ve en los embriones, hay modificaciones distintas y depende del modo de respiración, si es pulmonar, si pasa a ser si sigue siendo por medio de las branquias, etc. También tenemos como característico el sistema excretor, que siempre tiene riñones pares. En algunos tienen opistonefros, que son los riñones de los peces, y en los amniotas es reemplazado por otro tipo de riñón en el desarrollo, por el metanefros. También se ve que estos conducen a la excreción hacia la cloaca, y esta está próxima al ano. Bueno, y tenemos que el cerebro, el encéfalo, está dividido típicamente en 5 ventrículos,
Y también tenemos los nervios craneales que acompañan la segmentación de los miótomos, esto es, que acompañan las divisiones de las vértebras y de los músculos, o sea que es parcialmente segmentado. Y también tenemos un sistema endocrino típico con algunas glándulas que están presentes en casi todos los grupos. Y otras características que podemos mencionar es, por ejemplo, los sexos son separados, las gónadas son siempre pares, las partes del cuerpo son típicamente cabeza, tronco y cola, el cuello aparece en los tetrápodos y los apéndices están adaptados a distintos modos de locomoción que son muy variados, del vuelo a la caminata, a la marcha, incluso algunos han perdido los miembros y reptan directamente con el cuerpo y la cola. Y bueno, en general también hay una cavidad torácica que está separada con los órganos que hemos mencionado anteriormente, y algunos presentan también dividida esa cavidad torácica con la división de la parte pulmonar. Bueno, y ahora vamos a ver un poco las características de los vertebrados, de dónde salieron o cómo fueron apareciendo de acuerdo a las presiones selectivas que sufrieron a medida que pasaron los distintos periodos geológicos con distintas condiciones. O sea, hubo cambios importantes en la geología, en los mares. Así que, bueno, a partir del Paleozoico fueron divergiendo mucho más y aparecieron los grandes grupos de peces como los ostracodermos, que eran muy diferentes a los peces actuales porque no tenían ni mandíbulas ni aletas pares, o sea, eran acorazados, tenían grandes placas dérmicas de óseas, y se cree que eran así porque coexistieron con los grandes artrópodos, por ejemplo los escorpiones marinos enormes que probablemente eran sus predadores. Y de ese enorme grupo de ostracodermos que quedó extinto en el Paleozoico, los que existen ahora son unos pequeños agnatos, porque no tienen mandíbula, como los mixines y las lampreas, que son muy distintos porque perdieron esa enorme coraza que tenían, y viven bajo condiciones, por ejemplo, particulares o marinos. Algunos son de los fondos oceánicos, como los mixines, que viven comiendo cadáveres de peces, y las lampreas, que son los vampiros de los mares, ¿no? Tienen dientes córneos que se prenden a los peces y le absorben la sangre. Bueno, el grupo hermano de los agnatos sería el de los gnatos tomados, que son aquellos que poseemos mandíbula. Acá estamos el resto de los vertebrados, o los vertebrados propiamente dichos. Entonces, parece ser que la evolución de las mandíbulas surge de los arcos aórticos, que como arcos que sostienen las hendiduras branquiales, están conformados por cartílago o hueso. Entonces, esos mismos cartílagos o huesos cambiaron de función y fueron seleccionados, digamos, aquellos que podían cerrar o tener una mordedura. Entonces eso permitió una mayor posibilidad de alimentación, más allá de la filtración. Y viendo otra vez el árbol filogenético, notamos que el grupo que se desprende tempranamente de los ostracodermos es otro grupo de peces acorazados, que son los placodermos. Pero estos tienen mandíbula, o sea que son gnatos tomados. Y otra adquisición de los placodermos es que tienen aletas pares. En un primer momento tenían número diferente de aletas pares. O sea que algunos tenían 6 y hasta 8 pares de aletas. Luego los descendientes que sobrevivimos, o sea, todos los tetrápodos y los peces, tenemos solamente 2 pares de miembros. Es llamativo porque este número quedó y puede tener que ver con los genes Hox, porque a partir de ahí ya no surgen más organismos que tengan más de 2 pares de aletas o miembros. Bueno, y de los placodermos surge un gran grupo
que de ahí salimos nosotros también, que es se bifurca pronto, que es entre los chondrichthyes y los osteichthyes, o sea, los peces cartilaginosos y los peces óseos. Nosotros estaríamos dentro, según la cladística, de los peces óseos. Ahí se ve como los chondrichthyes se dividen pronto en los holocéfalos y los elasmobranquios. Los elasmobranquios son los tiburones y las rayas. Y mirando del otro lado del árbol vemos que los osteichthyes se dividen en los actinopterigios, que son los peces con aletas de radios, y los sarcopterigios o peces de aletas carnosas. De los peces de aletas carnosas vamos a salir nosotros los tetrápodos, o sea, los que pasaron a la vida terrestre. Bueno, hay unos peces que están más emparentados con nosotros, con los tetrápodos, que con los actinopterigios, porque son peces de aletas carnosas. Y hoy quedan unos descendientes que se consideran fósiles vivientes, que son los dimnoos. Los dimnoos son peces que viven en unos cocones, en una especie de nido formado con mucus y barro, y eso les permite conservar la humedad interna y seguir viviendo ahí. Son pulmonados, tienen pulmones, respiran aire y se quedan a la espera de una nueva inundación. Cuando se inunda otra vez el lugar, ellos vuelven a salir y viven en el agua. El punto de estos animales es que hay un montón de fósiles y se ve como hay muchísima diversidad en un momento, y ahora solamente quedan 4 especies. Pero de ahí, y analizando su estructura anatómica de las aletas sobre todo, vemos cómo gradualmente ha habido una modificación de esos miembros hacia lo que fueron los tetrápodos y los huesos que tenemos los distintos animales que vivimos en tierra. Otro sarcopterigio que se considera un fósil viviente fue uno que se descubrió en 1938 y que se lo tenía clasificado, pero de acuerdo a los fósiles que eran muy parecidos. Acá en esta foto está Latimer, que fue la descubridora, y por eso le pusieron Latimeria chalumnae a una de las especies descubiertas. Y después ella lo encontró como un pez, un pescado, así que ha sido capturado en las redes de un pescador, y era la curadora de un museo y notó que era algo que no estaba descrito de manera viva, ¿no? Además tiene un aspecto son grandes, son como de 1,5 metros y bastante corpulentos, y les pareció bastante raro, ¿no? Y ahí recién, muchos años después, se pudo obtener una fotografía del pez vivo. Bueno, y de animales parecidos a los sarcopterigios pudieron haber salido los tetrápodas, o sea, nuestros ancestros que lograron vivir en la vida terrestre. Y tuvo que ver también el ecosistema y cómo la tierra estaba cambiando, se estaban secando, había grandes lagos, mucha agua por todos lados, y los ecosistemas fueron cambiando y animales empezaron a sobrevivir en tierra. Y además los insectos ya habían, y los insectos, los artrópodos en general, ya estaban viviendo hace tiempo en la tierra, o sea que ya tenían de qué alimentarse, y las plantas mucho antes. O sea que ya se estaban formando los ecosistemas terrestres. Los primeros anfibios no se sabe si eran realmente anfibios, porque probablemente no sufrían metamorfosis, sino que tenían la misma forma toda la vida, pero sí vivían en condiciones pantanosas y se arrastraban probablemente de lago a lago por la tierra. Ese modo de vida pudo haber tenido un valor adaptativo importante para esos seres vivos, porque no tenían predadores, así que probablemente al empezar a vivir así fueron exitosos en número de descendientes y divergieron bastante. De los anfibios, que eran muy distintos en esa época paleozoica, surgen los actuales anuros, los urodelos y las cecilias, que no tienen prácticamente nada que ver con esas formas de vida tan grandes y con huesos grandes y que se desplazaban de manera muy diferente. Bueno, de ese grupo también surgen, de los tetrápodos, con ancestros comunes a los anfibios, el grupo de los amniotas. Y los amniotas nos caracterizamos por el huevo
que independizó un poco de la vida en el agua, o sea que los huevos se podían poner en lugares secos, gracias a la cáscara y los envoltorios que tienen el amnios y el alantoides. Eso le permitió no tener que volver a los charcos continuamente, entonces pudieron alejarse un poco más por la tierra adentro, digamos. Los amniotas surgieron explosivamente, se divergieron de manera con muchas especies, y podemos ver como al final del Paleozoico ya se habían dividido en dos grandes grupos. Uno es el de los que llamamos reptiles, podemos llamarle ahora, depende de las ventanas craneales. Esto es un rasgo que facilita la diferenciación de los fósiles. Y un gran grupo que es el de los sinapsios, que quiere decir que tienen una ventana craneal sola, que es el grupo que va a resultar en los modernos mamíferos. Acá en esta imagen se puede ver la divergencia a partir de las ventanas craneales. No es la característica más importante, lo que pasa es que esto puede ser visto de manera sencilla en los fósiles, o sea que se conservan en el estrato geológico. Entonces podemos clasificarlo de esta manera. Los huesos del cráneo provienen ancestralmente de grandes escamas de los que eran los peces acorazados, los placodermos, los tracodermos, y quedaron por fuera de los músculos. Entonces el músculo macetero, que es el que comprime la mandíbula, hace cerrar la mandíbula, también comprime el cráneo en la posición anápsida. Anápsida, que es la condición plesiomórfica, que es la condición ancestral. Entonces nosotros vemos cómo las presiones selectivas han dado lugar a distintas ventanas, o sea, de manera convergente. Entonces, a partir de la condición anápsida surgen los anápsidos de hoy, que no tienen el cráneo de la misma manera, pero se siguen mencionando anápsidos porque no se ve una ventana sino una concavidad, que son las tortugas. Después los diápsidos, que hay varios grupos, por ejemplo el de los escamosos, las serpientes, los lagartos, y después los grupos el enorme grupo de los dinosaurios, y que quedaron las aves, nada más. Después, a partir también de la condición anápsida, surge el grupo de los sinapsios con una ventana sola, no dos como los diápsidos, que de ahí van a aparecer los reptiles mamíferoides y después los mamíferos. El globo que se encuentra atrás de los diápsidos es el grupo de otros que tenían otro tipo de fosas, pero se extinguieron todos, que son los ictiosaurios, los pterodáctilos. Lo que está ahí mencionado como ornitisquios y saurisquios, en dos grandes grupos también extintos, es el de los dinosaurios. Del grupo de los saurisquios es el que sale las aves actuales. Acá en nuestra otra imagen se ve un hallazgo de un fósil muy importante, que es Archaeopteryx litográfica, que es un animal que lo podrían haber clasificado tranquilamente como un saurisquio, pero se ve en la imagen ahí que quedó con las marcas de las plumas, o sea que eso la hizo clasificar como Archaeopteryx, que hoy la clasificamos dentro del grupo de las aves. Y ahí se descubrió cómo es la relación entre las aves y los dinosaurios, que según la cladística las aves serían dinosaurios. Acá en este gráfico se puede ver las relaciones que existen entre los distintos grupos de vertebrados. Algunos están extintos, otros no, pero vemos que lo que mencionamos como dinosaurios son un grupo dentro de muchos reptiles más que existieron. Por ejemplo, los Ictiostega o los plesiosaurios, los pterodáctilos también, que muchas veces se les dice dinosaurios, pero pertenecen a otros grupos. Tienen en común que son diápsidos. Y viendo lo que pasa del lado de los sinápsidos, vemos que hay un número importante de reptiles mamíferoides que vivieron a la sombra de los dinosaurios y que lograron diverger recién cuando se extinguieron en los grupos que conocemos hoy de mamíferos, tan diversos como son ahora. Se puede ver a lo largo de los estratos fósiles que la mandíbula se va simplificando y todos los huesos que la formaban en un principio, en realidad ahora los reptiles presentan más de un hueso en
en la mandíbula inferior. Nosotros los mamíferos solo tenemos el hueso dentario que sostiene los dientes y el resto de los huesitos pasaron a formar parte de los huesecitos del oído, el martillo, el yunque y el estribo. Eso es característico de los mamíferos. Y se eligió una condición ósea para distinguirlos, o sea, no podemos ver si tenían mamas, por ejemplo, ni pelo, ni homeotermia, porque son fósiles. Pero esta característica puede verse y es bastante distinguible. También podemos ver acá que aparece la heterodoncia, que unos dinosaurios también presentaron heterodoncia, pero es característico de la evolución de estos grupos de mamíferos o de reptiles mamíferoides tener distintos tipos de dientes. Por ejemplo, los caninos, los molares, estos tipos no son todos iguales los dientes, digamos. Eso se denomina heterodoncia. En este árbol filogenético podemos ver cómo fue el origen de los distintos grupos de reptiles mamíferoides, que hay un montón, y vemos también cómo la posición cambia, la posición de las patas, están como más paraditos, las patas no están más de lado como se ve en los pelicosaurios. Y los pelicosaurios son esos que tienen la vela, las apófisis espinosas de las vértebras largas, y queda como una vela, el típico pelicosaurio que está más arriba en la imagen. Y eso probablemente tuvo que ver con la miotermia, que fue un principio de miotermia, porque ellos podían, aparentemente, ¿no? Podían calentar la sangre poniéndose de frente al sol. Entonces eso les permitía con la vela regular un poco la temperatura. Después también se puede ver que las posiciones de los reptiles mamíferoides van cambiando a lo largo del tiempo y van apareciendo especies que tienen una posición más erguida, o sea, más levantada del cuerpo, las patas más largas y que se alejan más del suelo, como los anteriores que son más se arrastran más, digamos, son más cercanos al piso. Y los movimientos que hace son más de lado a lado, como parecidos a la natación de los peces. Esa es una posición que va cambiando a lo largo del tiempo. Y bueno, después aparecen los terios, que son el grupo de los mamíferos que nos dividimos en los monotremas, que son los que ponen huevos, amniotas, por supuesto, y los placentarios, que somos nosotros, y los marsupiales, que ahí los pusieron más con unas rayitas que indica que son los que están vivos hoy, todos los demás se extinguieron. Así que bueno, con esto cerramos el breve pantallazo de lo que es la evolución de los cordados y nos vemos la próxima.